Dios por estar en Canal 8, Tu Nueva Visión, aquí de Cable Sur de Comalcalco, Tabasco. Deseamos bendiciones a través de este programa que se llama Luz y Vida. Esperamos que todas las familias que hoy nos están ya escuchando, nos están ya observando, y a través de Radio Vida también, y esperamos que la palabra sea de gran bendición para todos ustedes, los que están esperando este programa Luz y Vida. Saludamos también a nuestro hermano patrocinador Agustín Guerrero y su amada esposa Lupita. Deseamos que Dios les bendiga donde se encuentran. Bendiciones para ustedes, para sus trabajadores que están preparando el rico pan de vida. Bueno, pues les invitamos a todo el público que nos escucha el día de hoy, consumir su rico pan. Acérquese a la panadería Pan de Vida, que está aquí en la colonia Xochimilco, donde usted puede adquirir su rico pan, y también hay un lugar de cafetería donde puede ir con su familia, sus amistades y saborear un rico café con un rico pan. Ahí hay diferentes postres, diferentes pasteles, y todo lo que está ahí usted puede disfrutarlo ahora que puede comer, ¿verdad? Ahora que puede tomar su cafecito. Bueno, pues acérquese a Panadería Pan de Vida y disfrute con la familia una buena estancia en aquel lugar. Si está cerca de la ranchería Benito Juárez, ahí también hay otra panadería donde puede comprar su rico pan, o vive en Cunduacán. Recuerde consumir su rico pan de vida, que debe de estar en nuestras mesas, ya que a todo mundo nos encanta el rico pan. Dios les bendiga. Saludamos por este medio también a la licenciada Janet, a su amado esposo, ingeniero Breiner, a su muchacho. Deseamos bendiciones para ellos. También para los muchachos que trabajan aquí en Canal 8, deseo que Dios les bendiga. Cada uno de ellos tiene una familia, tiene un hogar. Esperamos sean bendecidos y que la palabra que ellos escuchan les llegue a su corazón, llegue esta palabra a sus vidas. Y todas las familias de diferentes iglesias que también hoy nos escuchan, deseamos bendiciones para ustedes, a toda la iglesia Betel y su campo también. Deseamos que Dios les bendiga y esperamos la palabra nos motive a todos. Y también saludamos a la barra de pastores que componemos aquí Canal 8. Dios bendiga a toda la barra de pastores que están siempre preparando un tema para presentarlo al pueblo cristiano y al pueblo católico también, que nos permite entrar a sus hogares. Dios les bendiga, familias católicas que nos permiten entrar a sus hogares. Espero que el tema que hoy vamos a tener les ayude mucho a todos, nos ayude mucho. Pensemos en algo terrible que no se puede acabar. Pues Dios bendiga también a todos mis hermanos allá en la familia Espinosa Contreras, allá en Puebla. Dios les bendiga, toda la familia Espinosa Contreras. Dios bendiga a la familia Lezama Barrales, a la familia también León Méndez, la familia Martínez también que nos escucha. Dios les bendiga a todos. Pues hermanos, esperamos que la palabra de Dios que vamos a tener hoy nos ayude mucho para reflexionar. Vamos a hablar hoy sobre el pecado. Ese es el tema que vamos a tener hoy. Le hemos titulado El pecado. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 5 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues vamos a una oración para entrar al tema. Padre celestial, te damos gracias por habernos permitido el día de hoy ya estar aquí en Canal 8 para predicar tu palabra. Gracias por esta plataforma, por este medio que se está usando para predicar el Evangelio. Espero, Dios, que esta palabra que mucha gente va a escuchar les ayude para reflexionar. Es un tema que nos ayuda a pensar. Espero que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este lugar y tu Espíritu Santo toque muchas vidas para que se separen, se aparten de todo pecado. Señor, ayúdanos para dar la palabra. Te lo pido por medio de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos y amigos, estamos ya abordando este tema que se llama el pecado. Cuando se habla de este detalle del pecado, inmediatamente viene a nuestra mente, pero yo soy bueno, o soy una persona honesta. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Por qué voy a aceptar a Jesucristo? Si yo tengo mi religión, ¿y por qué tengo que entregar mi vida a Jesús? Muchas interrogantes hay cuando se habla, por ejemplo, de la vida eterna. Pensamos que ir a una iglesia, congregarse, eso es todo. Para tener derecho a la vida eterna, para tener el privilegio de estar con Cristo por toda la eternidad, necesitamos separarnos definitivamente del pecado y podemos entrar a una eternidad, porque Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues vamos a una pausa y enseguida continuamos. Gracias. Vamos a continuar nuestro tema que estamos hoy presentando, el pecado. Hay que estar siempre pendientes de una persona que no quiere rendirse a Jesús. Hay infinidad de personas que se escudan con la religión que van llevando, que están profesando y dice: yo no soy malo, no soy mala. ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que separarme del pecado? Pues la palabra de Dios en Mateo 5:8, el texto que le mencionábamos, Jesús, el Hijo de Dios, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la misma palabra de Dios nos enseña en otra parte de la Santa Escritura, porque todo mundo, esta naturaleza que tenemos, cada día está batallando. Nuestra naturaleza batalla con la obediencia. Nuestra naturaleza batalla con amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos batallando todos los días porque de repente nos enojamos, de repente nos airamos, surgen detalles en nuestra persona. Y cuando nosotros estamos llenos de esos defectos por nuestra naturaleza, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios: quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que todo esto tiene que quitarse. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si esto es hereditario? Mi abuelo así fue, mi papá, mi bisabuelo, tatarabuelo, y mencionamos a nuestra generación. Pero ¿por qué voy a obedecer a Dios si yo no he hecho nada malo? Bueno, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Ahora que tenemos una oportunidad,
La palabra de Dios nos dice allá en Efesios capítulo 4, el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando, dice la palabra de Dios, la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios nos sigue hablando y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este personaje que menciona la Biblia, el diablo, es el enemigo número uno que tenemos todos los seres humanos. Dice Jesús en San Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el adversario, a destruir. Por eso nuestra naturaleza necesita un acercamiento a Dios. Con la ayuda de Dios podemos vencer la tentación. Con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado, porque el pecado está en todas partes. Por eso la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que, amigos y hermanos que estamos escuchando palabra de Dios, procuremos obedecer a Dios. Procuremos, dice la palabra de Dios, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si has escuchado infinidad de predicaciones allá en tu iglesia, en tu templo, donde te congregas, y no has cambiado, necesitas cambiar, necesitas decirle a Dios: perdóname, regenérame, Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Solamente tú lo puedes hacer. Acuérdate que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy te hablamos de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo vino hace más de 2000 años. Tenemos una cita bíblica que recordamos cuando llega la palabra o la fiesta Navidad. Ya nos estamos acercando a ese día donde todo mundo celebra Navidad. Pero escucha estas palabras que menciona San Mateo capítulo 1. El propósito de que el Hijo de Dios naciera. El Hijo de Dios fue enviado porque Dios amó este mundo. Y el Hijo de Dios, cuando fue enviado, fue con el propósito de perdonar, el propósito de salvar, el propósito de restaurar la persona que está bajo el pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, escuche bien lo que dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos una cita bíblica que nuestra Biblia menciona, la Biblia católica, la Biblia evangélica, habla de este acontecimiento. Para que usted vaya a la Biblia, busque Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque Dios amó este mundo. Lo dice San Juan 3:16, una cita bíblica que hemos mencionado y que usted la conoce, la ha escuchado. Tal vez hoy nos está escuchando por primera vez. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de predicar el Evangelio es para que todos ustedes, los que hoy nos permiten entrar a sus hogares, escuchen la palabra, porque recuerde que nosotros nacimos bajo la naturaleza del pecado, pero el pecado ha crecido, el pecado ha aumentado, tanto en la niñez como en los adolescentes, en los jóvenes, en la gente adulta. ¿Cómo ser libre de ese pecado que me está arrastrando? ¿Cómo ser libre de la condenación que me está esperando? Porque si morimos en pecado, no tenemos derecho a la vida eterna. No tenemos derecho a la vida eterna. Por eso Jesús nació. Jesús nació para salvar. Jesús nació para restaurar, para transformar a la persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos un encuentro con Cristo, porque si morimos en pecado, vamos a tener un problema en la eternidad. No solamente basta creer en Dios, es importante creer en Dios, pero arrepentirnos de esa vida que estamos llevando. Tenemos que separarnos del pecado, tenemos que separarnos de todo lo malo. Por eso la palabra de Dios nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Sagrada Escritura nos enseña en esta parte de la Escritura lo siguiente. Dice Jesús en San Juan capítulo 17, el versículo que vamos a leer, versículo 13 en adelante. San Juan 17, 13 en adelante. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué interesante. El Hijo de Dios nos presenta algo importante, una palabra llamada santificación. Santificación es quitar esas manchas que hay en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Les vamos a llevar a una cita bíblica para que entendamos lo que nuestro Señor Jesucristo anhela de todos los creyentes, de todas las personas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra de Dios es muy clara. Por eso, familias que están pendientes de este programa Luz y Vida, el tema que estamos tratando se llama el pecado. ¿Cómo huir? ¿Cómo escapar del pecado? Nacimos bajo esta naturaleza, pero nosotros tenemos un Salvador que se llama Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios nos va a ayudar para cambiar, para ser transformados por su poder. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. El diablo está haciendo su trabajo todos los días, llevando a la gente a la condenación, llevando a la gente por malos caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin es muerte. Así que, amigos y hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, cómo estamos transitando en este mundo. Realmente, como hijos de Dios, estamos limpios de pecado, estamos limpios de toda maldad. Hay un canto que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y que todo nuestro ser cambie. Por eso hoy necesitamos reflexionar con este tema. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Continuamos con nuestro tema que estamos presentando el día de hoy sobre el pecado. La Sagrada Escritura nos menciona, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La misma Escritura, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que Dios nos conoce, pero tenemos que apartarnos de toda iniquidad, tenemos que apartarnos de todo pecado. Si usted invoca el nombre de Cristo y vive en pecado, no le garantizo la vida eterna. Usted necesita confesar sus pecados y renunciar al pecado que está practicando, porque ¿cómo va a tener derecho a una eternidad si usted no confiesa el pecado? Porque dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Sí hay solución para esa vida pecaminosa. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a predicar el Evangelio hace más de 2000 años, el Hijo de Dios, su tema primordial que Él predicaba era el arrepentimiento. Y se sigue predicando este tema, el arrepentimiento. No podemos dejar de predicar el arrepentimiento. Necesitamos ayudarles, necesitamos predicar la verdad para que nadie se pierda, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a mucha gente. Piensa que con llegar a una reunión cristiana ya está con el privilegio de estar con Cristo un día por toda la eternidad, pero no se separa del pecado. Y necesitamos que ustedes entiendan la palabra, hoy que la están escuchando, les amamos en el amor de Dios, y que el tema que estamos presentando sobre el pecado le ayude a reflexionar. Si usted es una persona que está en esta lista que vamos a leer, preocúpese, arrepiéntase, vaya a Dios y dígale: Dios, perdona todos mis pecados, toda la maldad que está dentro de mí, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Aquí tenemos una lista de personas que cuando ellos no renunciaron al pecado, murieron en su pecado, no tienen derecho a la eternidad. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante. Por eso, amigos y hermanos que estamos en este programa Luz y Vida, la palabra de Dios es clara para que usted no se engañe, porque si usted está en la lista de lo que hemos leído en este día y usted dice: no me importa que muera yo así, pero ¿qué va a ser de ti en la eternidad? Por eso en el libro del Apocalipsis vamos a dar lectura a esta cita bíblica, porque dice Apocalipsis, el capítulo 21,
versículo 8. Quiero que con cuidado lea esta cita bíblica de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La escritura es clara y la Biblia menciona una lista de personas que no van a tener derecho a la vida eterna. Es bueno que usted analice el tema que estamos estudiando el día de hoy. Si usted es una persona importante en su comunidad, es una persona que está muy preparada, es una persona que está empapada de mucho conocimiento tiene porque usted estudió para ser un profesionista. Qué bueno que usted es un profesionista, qué bueno que es una persona importante. Y recuerde que usted, a pesar de su rango que tiene, de ser una persona importante, usted necesita un encuentro con Cristo para tener derecho a la vida eterna, porque en Romanos capítulo 12 encontramos lo siguiente: para que usted renuncie al pecado y sea un verdadero hijo, hija de Dios, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si la Biblia nos está hablando de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hoy tenemos una oportunidad de decirle a nuestro Señor Jesucristo: estoy escuchando tu palabra y yo necesito un cambio. Necesito, Señor, que me limpie de todo pecado, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues? Romanos capítulo 6, ¿qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche bien y dice: así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra de Dios nos habla de una metamorfosis, nos habla de un nuevo nacimiento. La Biblia le llama regeneración. Es la misma persona, usted es la misma persona, el mismo varón, la misma dama, el mismo joven, señorita, niño, niña, pero necesita confesar sus pecados a Dios para tener derecho a la vida eterna. Porque muchos pensamos: le voy a hacer un culto de cuerpo presente a la persona, o lo voy a llevar a la iglesia para que el sacerdote ahí le ministre una misa y ayudar al pecador, sacarlo de la condenación y llevarlo al cielo. Yo quiero decirle que no es así. En vida, usted que está atento a la palabra de Dios necesita confesar sus pecados al Creador. Por eso la palabra del Señor nos enseña en esta cita bíblica que usted va a escuchar, que el gran sumo sacerdote llamado Jesucristo dice en Hebreos capítulo 4 versículo 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante es la palabra.
Por eso, amigos que están atentos al tema de hoy, el pecado, vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos al trono de la gracia y decirle a Jesucristo: tú que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, porque la palabra de Dios es clara cuando dice en primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice la experiencia de este hombre de Dios llamado Pablo. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él tuvo un encuentro con Cristo. Saulo de Tarso no conocía a Jesús. Él tenía su religión, pero él maltrataba a la iglesia. Él arrastraba a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel porque había un odio contra el cristianismo. Sin embargo, un día Jesús habla a este caballero llamado Saulo de Tarso. Dice la Escritura lo siguiente, para que usted vaya a la Biblia, en Hechos 9, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesús habló a Saulo de Tarso. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos. Gracias. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. Estamos hablando acerca del pecado. Hay una solución en Cristo. La Biblia nos enseña en el texto que leímos acerca de la conversión de Saulo de Tarso, un hombre tremendo, terrible, que maltrataba, perseguía la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tanto coraje tenía Saulo de Tarso con el cristianismo de aquel entonces, que él dijo: voy a borrar el cristianismo de toda la faz de la tierra. Él estaba peleando contra Dios. Él no se daba cuenta que el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando le dice al apóstol Pedro que va a edificar una iglesia, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, los poderes satánicos no van a derribar a la iglesia. Hay gente desanimada porque le da lugar al diablo, y la Biblia nos enseña en el texto que leíamos de Efesios: no deis lugar al diablo, porque hay mucha gente desanimada últimamente en las iglesias. Hay mucha gente que no persevera, hay mucha gente que no es fiel, hay mucha gente que ya no obedece lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Asiste a las reuniones cuando quiere. La persona está pecando porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe que es bueno leer la Biblia, orar, asistir a la reunión cristiana y no va, usted está pecando delante de Dios. Tal vez usted diga: yo estoy escuchando por plataforma, por internet, la predicación del Evangelio, pero la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Dios envía bendición y vida eterna. Si usted es una persona que conoce la palabra, pero no se congrega, no es fiel a Dios, usted está fallando a Dios, porque usted no es fiel. Usted en su conversión, cuando entregó su vida a Jesús,
le dijo: Señor, voy a ser fiel, yo voy a servirte, yo voy a estar siempre en tu casa. Pero ¿cuánto tiempo tiene de no congregarse? Usted tiene que arrepentirse. No le ayuda con oír la palabra. Usted va a decir: ya oí la palabra, tengo derecho a mi vida eterna. Mira, la vida está en riesgo. No te garantizo que por oír, solamente por medio de esta plataforma, te vas a escapar de la condenación. La Biblia nos habla de perseverancia, la Biblia nos habla de fidelidad. Por eso el texto que hemos leído en otras ocasiones, y hoy lo quiero hacer para que usted tenga derecho a la vida eterna. Jesús dice: permaneced en mí. En San Juan 15, versículo 4, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice en el versículo 5: yo soy la vid, los pámpanos, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y luego Jesucristo nos enseña y dice: el que no permanece será echado en el fuego como pámpano y se secará, y lo recogen y arden. Qué tremendo fin será de aquella gente rebelde. Dios te ama y Dios quiere que seas una persona obediente a la palabra. Dios te ama, y a través de la predicación del Evangelio, Dios está hablando a tu vida para que seas un pámpano que persevere, que esté unido a Jesús. Por eso Saulo de Tarso le pregunta cuando escucha su nombre: Saulo de Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto tiene que hacer cada uno de todos los que han oído esta palabra. Tiene que reflexionar. Esa vida que está llevando de indiferencia, de rebeldía, apática, una vida fría, no tiene fruto, no tiene un acercamiento a Dios. Usted es un pámpano que puede secarse, puede marchitarse, y al rato va a terminar en el fuego. Por eso la palabra de Dios no quiere que vayas a la condenación. La cita bíblica que leíamos acerca del apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora, antes de concluir el tema el día de hoy, dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Quiero que escuche con cuidado el deseo de Dios para usted, para mí, para todos los que hemos escuchado este mensaje importante. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias a Dios por esta palabra que cada uno de ustedes ha escuchado el día de hoy. Amigos, hermanos, reflexionemos, porque el pecado es un acto de desobediencia. El pecado no permite que obedezcamos la palabra de Dios, porque el pecado es una mancha que nadie puede quitar. El pecado es una enfermedad que nadie puede curar. El pecado es una carga que nadie puede remover. El pecado es un yugo del cual nadie puede escapar. El pecado es una cuerda que nadie puede romper. El pecado puede ser el pecado más pegado a tu vida, el vicio, el alcoholismo, las drogas. ¿Qué es lo que te está destruyendo?
¿Por qué no reflexionas en este día? Y quiero terminar con esta lectura bíblica. La palabra del Señor que leímos al inicio dice en Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el profeta Isaías, en su capítulo 1, dice el profeta Isaías lo siguiente, versículo 16, 17 y 18, Isaías 1: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está la respuesta. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dejes de leer Isaías capítulo 1, versículo 16, 17 y 18. Y termino con esta otra lectura bíblica de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Vamos a agregar el 14, 15, 16, 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esta palabra que hemos leído al final te ayude a reflexionar. Dios te ama y Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar, hoy quiere limpiar tu vida de todo pecado, de toda maldad. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor Jesús: perdona todos mis pecados, todas mis iniquidades, transfórmame, quiero ser una nueva criatura. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te ayude a vivir como Dios quiere. Te invito a que leas mucho el Salmo 51. Te recomiendo el Salmo 51 para que logres algo grande en tu vida. Vamos a orar. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios, pídele perdón por todos los pecados que has cometido, porque la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Oramos. Padre, te doy gracias por este tema que hemos presentado el día de hoy. Espíritu de Dios, toca muchas personas que han escuchado tu palabra. Perdona las iniquidades, perdona todos los pecados que aquellas personas han cometido. Jesús de Nazaret, que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario los limpie de todo pecado. Pido por todas las personas de temprana edad a la gente adulta. Te pido, Dios, que mucha juventud hoy se rinda a ti, muchos niños, adolescentes, gente adulta, gente no cristiana. Permite, Dios, que hoy logre el perdón, porque al pie de la cruz hay perdón a través de la sangre de Jesucristo. Señor, ayuda a toda persona que estuvo atenta al tema el día de hoy y que tu Espíritu Santo lo guíe a ser obediente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, gracias por haber escrito. Dios les bendiga. Gracias por sus mensajes.
quiero anunciarles con tiempo que para el día 12, día 14 y 19 no estaremos predicando en Canal 8. Tenemos una salida, vamos a estar en Puebla en la fiesta de Acción de Gracias. Así que no vamos a estar el día 12, no vamos a estar el día 14, ni el día 19. Vamos a estar hasta el día 21 de noviembre. Para el día 21 de noviembre, Dios mediante, vamos a comenzar la serie del estudio acerca del fruto del Espíritu. Esperamos que Dios les ayude. Pues Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tema y bendiciones para todos. Cristo es la luz.